Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ITemas por colaborar con nosotros, por dejarnos colaborar en esta iniciativa de las píldoras informativas que esperamos que estén siendo de utilidad. Como tenemos poco tiempo, pues voy a pasar un poco rápido sobre los temas, aunque eso no quiere decir que no se expliquen con la suficiente profundidad. Este tema de las patentes PCT, vamos a ver qué significa. PCT son las siglas del Patent Cooperation Treaty o en español el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es un tratado firmado en el año 1976 que vino a complementar las vías anteriores que había para internacionalizar las patentes. Lo normal es que una patente se obtenga primero por la vía nacional del país correspondiente, en este caso la vía nacional española, una patente española, y ya desde el año 1883, o sea, desde el siglo XIX, se reguló en un convenio internacional una vía para extender esa patente nacional a otros países del extranjero mediante un artilugio que se llama la prioridad, que ahora explicaré, ¿vale? Posteriormente, ya he dicho, en el año 1976 se firmó el Tratado PCT, por el cual se dio un paso más para facilitar la extensión de las patentes a múltiples países. Y en el ámbito europeo, pues se firmó en el año también, el PCT fue del año 70, creo, y en el 76 se firmó el convenio de la patente europea, del que España pasó a formar parte en el año 86, por el cual se completa todavía más y se facilita todavía más la extensión de las patentes en el ámbito europeo. El artilugio este o el mecanismo de la prioridad unionista se llama porque proviene de este convenio internacional que se llama el Convenio de la Unión de París, del siglo XIX, surgió al calor de las exposiciones internacionales universales en diferentes ciudades. Pues es un mecanismo por el cual quien quiera solicitar patentes en otros países, habiendo presentado una solicitud original en su país de origen, valga la redundancia, pues tiene un plazo que en el caso de las patentes y los modelos de utilidad, que supongo que conocen que son como pequeñas patentes o patentes de menor entidad, pues ya digo, los solicitantes de patentes y modelos de utilidad tienen este plazo de 12 meses para, como digo, solicitar patentes en otros países a partir de esa solicitud original. Durante esos 12 meses, el solicitante, cuando presente su solicitud en otro país, se le va a reconocer como fecha de presentación no la fecha real por la cual entra en el país extranjero, sino la fecha de la solicitud original en el país de origen. Este mecanismo da lugar a lo que se llaman las familias de patentes, que son diferentes patentes solicitadas y eventualmente concedidas en diferentes países para la misma invención. O sea que son documentos de patentes que tienen el mismo contenido técnico, puesto que se refieren a la misma tecnología patentada. Esto es un ejemplo de una familia de patentes a partir de una solicitud original en España, pues esta solicitud en el plazo de un año se extiende a diferentes países. ¿Qué supone entonces este tema de la prioridad? Pues que ya digo, a partir de la fecha inicial de depósito o de presentación de la solicitud, en este caso en España, que sería la primera flecha que vemos, pues esta
solicitud va a ir pasando por las diferentes fases de la tramitación. Al cabo de un año y medio se publica la solicitud y se hace un estudio sobre el objeto técnico para ver si es nuevo, inventivo. Después se decide o no sobre la concesión. Si el solicitante acepta la concesión, pues paga unas tasas de concesión y entonces ya la patente entra en vigor y comienza su vida legal, que como supongo ustedes saben, pues es de 20 años a partir de la fecha de presentación. 20 años máximo mientras se vayan pagando las tasas anuales de mantenimiento de la patente. Pues bien, a partir de esta solicitud original, que como digo, desde la fecha de presentación inicia su trámite con las diferentes fases, pues dentro del plazo de un año se pueden presentar en las oficinas de patentes de otros países, en este caso vemos aquí Francia, Alemania, Argentina, Corea, pues se pueden presentar solicitudes de patente que van a reivindicar la prioridad de la solicitud original en España. Lógicamente, estas solicitudes en los otros países pues hay que presentarlas en el idioma oficial de cada país y en cada país independientemente van a sufrir los diferentes trámites de concesión de las respectivas patentes con resultado diverso. En algún país pues puede que con arreglo a la legislación no se conceda la patente y en otros sí. Bien, ¿qué es el tratado PCT? El tratado PCT es un tratado internacional que ahora mismo vincula, como veremos, a 153 países y que establece un único procedimiento de solicitud que se llama solicitud internacional, que sustituye a la presentación en múltiples países. Es decir, que con una única solicitud se va a poder entrar en múltiples países, que también unifica la fase de estudio inicial y que abarata los costes de presentación en múltiples países. Pero atención, la PCT no es una patente internacional, es decir, no es un procedimiento completo de concesión de patentes, es un procedimiento de solicitud internacional, pero ya digo, no de concesión y por tanto no se puede decir, cuando se ha presentado una solicitud PCT, decir yo tengo una patente internacional, porque como veremos, la vía PCT no acaba en la concesión de una única patente para múltiples países, sino que acaba en la concesión de múltiples patentes en múltiples países. Ya he dicho que ahora mismo son 153 los países incorporados al PCT. Quizá los huecos que llaman más la atención son los del cono sur de América Latina. Bueno, pues por diferentes razones estos países ahora mismo no están vinculados al tratado PCT, de manera que con la solicitud internacional no vamos a poder llegar a Argentina, a Bolivia o a Uruguay, Paraguay y a los otros países que vemos, ¿no? Venezuela. Bien, ¿cómo se unifican los trámites en la solicitud PCT en comparación con la vía que sería de utilizar la prioridad unionista o la prioridad del Convenio de París? Pues de lo que se trata es de que al solicitar la solicitud internacional PCT ya no vamos a tener que hacer múltiples solicitudes nacionales en los diferentes países, por tanto vamos a redactar una única solicitud en un único idioma, que ahora veremos cuál puede ser, y esa única solicitud, que se llama solicitud internacional o solicitud PCT, va a sufrir un trámite también de estudio y de publicación internacional. El estudio se llama el informe de búsqueda internacional y una vez concluido ese estudio es cuando esta solicitud internacional explota, digamos, en solicitudes nacionales y es cada país el que decide si
concede o no concede la patente, y es el solicitante el que debe pagar las tasas de entrada en vigor en cada país independientemente, y cada patente concedida de este modo en cada país pues va a tener su vida legal independiente en cada país. Puede ser que en algún país, bien porque el solicitante deje de pagar las tasas de mantenimiento, bien porque haya un juicio de patentes que anule la patente en ese país, pues puede ser que en ese país la patente tenga una vida legal menor que la vida legal que tenga en otros países. Si comparamos en tiempo, ¿qué pasa? Si seguimos la vía de exclusivamente la prioridad unionista, pues vamos a tener ese plazo de 12 meses a partir del cual vamos a tener que presentar las solicitudes en cada uno de los países. Y es, por tanto, a los 12 meses cuando incurriremos en costes de traducción, de representantes o agentes locales de patentes, tasas de las diferentes oficinas. Sin embargo, con el procedimiento PCT, antes de los 12 meses de prioridad, habrá que presentar la solicitud PCT. También se puede presentar la solicitud PCT directamente sin necesidad de tener una solicitud nacional prioritaria. Y a partir de aquí se va a seguir un trámite que va a durar hasta 30 meses, es decir, 2 años y medio, hasta que esa solicitud internacional entre en lo que se llama la fase nacional del PCT, donde cada país decide sobre la concesión o no de la patente. Es entonces en ese momento, es decir, a los 2 años y medio desde la fecha de presentación y de la solicitud prioritaria o de la fecha de presentación de la solicitud PCT original, cuando vamos a tener que afrontar los costes de traducción, de tasas, etc. Por tanto, el PCT lo que nos da es un tiempo adicional, primero para aplazar costes de todos estos tipos, y también para ir pues haciendo las labores de lanzamiento a lo mejor al mercado en el país de origen, ir haciendo los prototipos, ir pulsando si hay interesados a lo mejor en explotar esta patente por su cuenta. O sea que nos da un tiempo adicional, y por eso hay quien en broma dice que en español las siglas PCT en realidad significan para comprar tiempo. O sea que en vez de Patent Cooperation Treaty, pues hay quien dice que el PCT es un procedimiento para comprar tiempo. Bueno, eso es fijarse en uno de los aspectos del PCT, pero viene bien para acordarse de esta ventaja que nos suministra PCT. O sea que la mayor duración del PCT no es una desventaja, sino que es una ventaja, como veremos. Bien, ¿en qué consiste este trámite internacional PCT? Pues hay que presentar una solicitud en lo que se llama la fase internacional del PCT. La solicitud internacional, como he dicho, puede basarse en una solicitud nacional prioritaria, o puede no existir ninguna solicitud nacional prioritaria y directamente se puede presentar esta solicitud internacional. ¿En dónde? Pues hay que presentarlo en una de las oficinas receptoras, o bien en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, WIPO, WIPO por sus siglas en inglés. Las oficinas receptoras son oficinas nacionales autorizadas, entre las cuales está la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es una oficina nacional autorizada para recibir solicitudes PCT. ¿En qué idioma hay que presentar esta solicitud? Pues hay 10 idiomas oficiales del PCT que vemos ahí, entre los cuales está el español. Esto es una ventaja para quien en principio no quiere incurrir en costes de traducción o no le interesa hacer la presentación en otro idioma. Bien, a partir de esta
Solicitud internacional, como he dicho, hay un trámite internacional que es el informe de búsqueda y opinión escrita que realiza una autoridad internacional de búsqueda acreditada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este organismo de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento del tratado. Bien, la Oficina Española de Patentes y Marcas es una autoridad internacional de búsqueda. Se suelen llamar ISAs por las siglas en inglés, International Search Authority. La Oficina Española, como he dicho, es Oficina Internacional de Búsqueda y Examen de solicitudes PCT presentadas en todo el mundo en español. En un plazo de unos 3 a 9 meses se obtiene este informe de búsqueda y esta opinión escrita que permite al solicitante valorar técnicamente la invención y decidir si se va a seguir adelante con el trámite o no. Y como he dicho, a los 30 meses es cuando el solicitante decide si entra en fase nacional y en qué países quiere entrar en fase nacional. Opcionalmente, se puede pedir un examen de fondo de la solicitud que no va a ser vinculante para los diferentes países, es decir, que si el resultado del examen es positivo, pues eso está muy bien, pero como digo, después cada país decidirá en función de su legislación si esta solicitud internacional es concedida en el país designado y si, por tanto, esa solicitud internacional se convierte en una patente nacional en ese país designado. También la fase nacional puede ser fase regional, porque hay oficinas como la Oficina Europea de Patentes que permiten la entrada posterior en múltiples países. Entonces, el PCT, cuando llega a la fase nacional, a los 30 meses, puedes decidir que para los países europeos no vas a entrar uno por uno, sino que vas a entrar en la Oficina Europea de Patentes y a partir de ahí después en los países europeos. Esta transparencia no la voy a explicar, pero la tendrán ustedes en la documentación porque es autoexplicativa y recoge muy bien todo esto que he presentado en las diapositivas anteriores. Aquí tienen un ejemplo de una solicitud internacional PCT presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en español y publicada por la OMPI, o como he dicho, WIPO por sus siglas en inglés, y que corresponde a un dispositivo médico, en este caso desarrollado por la Fundación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bien. Estas son las reivindicaciones de esta solicitud internacional correspondiente a este aplicador de catéteres y aquí vemos el International Search Report, este estudio de la solicitud que indica, esto no voy a explicarlo, pero supongo que ya están familiarizados con este informe que indica el grado de novedad y actividad inventiva de la solicitud. Bien, los solicitantes españoles con el sistema PCT tienen una serie de ventajas. Ya he dicho que se puede solicitar en español. Esto es una primera ventaja. Después, que en un plazo corto se tiene un informe de búsqueda y una opinión escrita que valora técnicamente la invención para decidir si continuar o no o modificar la solicitud para seguir adelante. El PCT, como ya he dicho, permite retrasar hasta 2 años y medio el inicio de las fases nacionales y, por tanto, el solicitante dispone de más tiempo para valorar económica y comercialmente la viabilidad de la invención. Y, por último, la solicitud internacional supone un ahorro importante frente a la presentación uno a uno en los diferentes países en donde se quiera entrar. El coste, ese ahorro, bueno, pues depende de cuántos países se quiera entrar y qué países sean estos, pero así a grosso modo, pues
lo que son las tasas de la fase internacional de PCT pues son unos 3.000 euros, mientras que después cuando entras en fase nacional, aquí el ejemplo es para entrar en Estados Unidos en la Oficina Europea de Patentes y en Japón, y pagando 10 años de mantenimiento, pues como vemos, lo que es la fase internacional del PCT pues son como un 6% del total del coste de estas tasas. Aquí estamos hablando solo de tasas porque después hay que considerar el gasto en traducciones y gasto en abogados de patentes o agentes de la propiedad industrial que van a ayudar en el proceso en los diferentes países. Bien. Para los solicitantes españoles, para entrar en los países europeos, como he dicho, en vez de entrar uno a uno en cada país europeo, pues la vía más usual es entrar en fase regional europea, es la vía que se llama EuroPCT, que consiste en que al llegar ese plazo de los 30 meses, de los 2 años y medio, pues la solicitud internacional entra en la Oficina Europea de Patentes y es tramitado como una solicitud de patente europea. La ventaja es entonces que los trámites iniciales pueden realizarse en español durante toda la fase internacional y que no se hace un informe de búsqueda complementario al europeo, ni se cobra la tasa correspondiente porque si el informe de búsqueda lo ha hecho la oficina española, pues esto tiene la misma validez que si el informe lo hubiera hecho, perdón, que si el informe lo hubiera hecho la oficina europea. Esto es un ejemplo de esta vía EuroPCT. Esta es una solicitud hecha por la agencia sanitaria de un hospital de Almería, ¿no? Del Hospital de Almería junto con la Universidad de Granada. Pues bien, esta misma solicitud sobre es que no se lee bien, pero es no leo bien a ver, sí, composición para su uso en el tratamiento de lesiones de la mucosa mediante resección endoscópica. Bueno, pues esta solicitud internacional entró en la oficina europea y pues después está siendo tramitada también en la oficina europea. ¿Qué supone la entrada esta en la vía europea? Pues que esto es un ejemplo donde a partir de una solicitud original en España, una solicitud nacional, pues para algunos países como son los que hemos dicho, Argentina, Brasil, etcétera, Pakistán, pues que no están en el PCT, pues tendríamos que entrar en esos países utilizando el mecanismo de la prioridad, pero para el resto de países del mundo, pues dentro del año de prioridad podríamos hacer una solicitud internacional PCT y de esta manera entraríamos después en fase nacional en países como México, China, Estados Unidos, Japón, Brasil, ¿no? Pero para los países europeos, llegado ese momento de la entrada en fase nacional, pues lo que haríamos es entrar en fase regional europea, en la Oficina Europea de Patentes, y en la Oficina Europea de Patentes es donde se decide si se concede o se deniega la patente. Y entonces, una vez obtenida la patente europea o concedida, pues es cuando ya el solicitante decidiría en qué países europeos quiere que esa patente europea ya concedida entre en vigor mediante un trámite que se llama de validación de la patente europea, y con eso obtendríamos protección en todos los países europeos que quisiéramos, incluida España, lo que llevaría a tener a lo mejor una patente nacional española y una patente europea validada para España, que bueno, esa doble protección pues en principio está prohibida, con lo cual habría que renunciar a una de las dos, pero normalmente como la patente europea pues tiene una cobertura diferente de la nacional española, pues
los solicitantes a veces deciden mantener ambas patentes en paralelo. Bien, ya para acabar, decir que he mencionado que se puede solicitar una PCT directamente sin tener una prioridad nacional, pero la vía con prioridad española tiene una serie de ventajas, como de obtener una protección temprana en España, tramitar la solicitud en español, la solicitud PCT con cercanía del personal de la oficina española para resolver todo tipo de dudas. Después hay un reembolso, un ahorro en costes importante, porque si se ha realizado ya el informe del estado de la técnica de la solicitud nacional española, pues no se hace el informe de búsqueda internacional, y entonces el solicitante recibe un reembolso de hasta 1.775 euros de la tasa PCT. Además, se puede beneficiar el solicitante del Patent Prosecution Highway, un mecanismo para obtener examen acelerado en las más importantes oficinas de patentes del mundo. Se puede entrar en la fase regional europea con un descuento de hasta 1.150 euros en la tasa de búsqueda europea. Y estos beneficios compensan el haber haber pagado la solicitud, la tasa nacional de búsqueda y la solicitud de subvenciones que anualmente saca la OEPM para subvencionar también las tasas de extensión internacional de las patentes. Bien, la OEPM además está entregando el IET en un plazo de 7 meses, con lo cual antes de los 12 meses del plazo de prioridad, pues se dispone de 5 meses para decidir cómo presentar la solicitud PCT. Y bueno, si no se utiliza la prioridad española, sino si primero se solicita la PCT, pues también hay una reducción por aquí en costes. Y ya para terminar, pues es este gráfico en cuanto a la reducción que supone solicitar una patente prioritaria española. Se realiza el informe del estado de la técnica de la solicitud española y hay que pagar 581 euros. Después las tasas PCT son 2.883, pero se obtiene un reembolso de 1.775, bueno, con lo cual se reducen las tasas en esas cantidades que vemos aquí. Con esto termino. Aquí hay enlaces para saber más, son todo documentos en español, y les agradezco la atención y quedo abierto a las preguntas. Podéis utilizar el chat para proponer cualquier pregunta a Mariano, y creo que a ver si os puedo dar voz también. A ver si podéis utilizar también vuestros micrófonos. Hola, no ha habido ninguna pregunta, ¿no? Alicia, ¿me escuchas? Pues, sí, te escucho. No veo ninguna mano de estas para que pueda yo dar permiso para hablar. Ni veo nada en el chat. En el chat tampoco veo nada. No sé si es que tenéis todo claro o... Ay, a ver, veo una mano ahora. Sí, están diciendo en el chat que está todo claro, pero he visto una mano, a ver si... Es que sí, cuando no hay preguntas es señal o de que todo está muy claro o de que todo ha sido tan confuso que no se aclara uno. Sí, Marta de Incliva tiene sí, una... Ahora. Hola, ¿me escucháis? Sí, Marta, ¿Me escucháis? adelante. Hola. Sí. Hola, buenos días.
Bueno, Mariano, muchas gracias por la presentación primero. La verdad es que ha sido muy claro todo. La última diapositiva, cuando se solicita, ¿me escucháis? Sí, Marta, es que a ver, se entrecorta un poco. A ver, adelante. Vale, mi duda iba encaminada a la última diapositiva. Cuando has comentado lo del reembolso, cuando se solicita la patente prioritaria o sea, directamente a la PCT, ¿a qué se debe ese reembolso? No, si se solicita directamente la PCT sin que haya una prioritaria nacional española, entonces no hay reembolso. Es cuando se ha solicitado una prioritaria española, Vale, cuando o sea sí que hay un reembolso de la tasa del informe de búsqueda internacional, porque se entiende que con el IET, el informe del estado de la técnica de la solicitud prioritaria española, pues ya se ha realizado ya el trabajo de búsqueda de anterioridades y que por tanto el solicitante no debe cargar con ese coste y se le hace ese reembolso de esos 1.700 y pico euros. Vale, entendido. Muchas gracias. Gracias, Marta. Javier Martínez te consulta que, viendo el respeto que tiene China por la propiedad intelectual, bajo tu opinión, ¿crees que compensa presentar la solicitud en China? Sí, vamos a ver. China China ingresó en el 2003, me parece que fue, en la Organización Mundial del Comercio. Y para entrar en la OMC, pues China tuvo que adaptar su legislación al tratado, al tratado, se llaman los ADPIC en español, por sus siglas en español, o TRIP, por sus siglas en inglés, son los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Bien, eso significa que China tuvo que promulgar una ley de patentes homologable con las leyes de patentes del resto de países del mundo, o de la mayoría de los países del mundo, y a partir de entonces China ha venido poniendo en marcha y desarrollando esa legislación y poniendo en marcha todo el sistema judicial para velar por el cumplimiento de esas leyes. Hoy en día, patentar en China es tan, a ver, tiene tantas garantías como en cualquier otro país del mundo. A ver, entonces, patentar en China, desde luego, merece la pena tanto si vas a vender en China como si no vas a vender en China, pero piensas que en China se pueda fabricar tu producto y de ahí lo puedan exportar a países que a ti te interesan. Entonces, si lo que quieres es poder ir contra el fabricante en China, en este segundo caso, y evitar que sigan fabricando allí, pues también te interesaría patentar en China, aunque no vayas a vender en China. Yo creo que ahora mismo compensa 100% patentar en China y la principal indicación es que ahora mismo el mayor crecimiento de solicitudes de patentes en el mundo es en China y es un crecimiento no tanto, aunque también de empresas o solicitantes extranjeros que van a China a patentar, como de empresas chinas y solicitantes chinos que están generando tecnología propia y que esperan que el Estado chino pues vele por sus derechos de exclusividad y por eso solicitan patentes en China y a partir de ahí en el resto del mundo. Entonces ya digo, hoy por hoy el sistema de propiedad intelectual industrial en China es homologable al del resto de países del mundo y
compensa totalmente hacer una solicitud allí y tener protección allí. Gracias, Mariano. Javier, ¿está claro? Me imagino que sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Queréis hacerla? Os doy permiso para vuestro... Estoy viendo, Alicia, estoy viendo que aquí en el... es que si te lo hacen... A lo mejor te lo han hecho a ti solamente en privado y no lo puedo ver yo. Sí, en el apartado de preguntas y respuestas, Merichel hace una pregunta. Sí. Dice... Si es al contrario y se quiere que salga pronto la patente, ¿qué vía es mejor? ¿Qué vía es mejor? Esto es. Bien. A ver, si lo que se quiere es tener protección lo antes posible en múltiples países, pues lo mejor es presentar simultáneamente o casi simultáneamente la solicitud en esos países donde se quiera tener la patente. Es decir, hacer una solicitud prioritaria española y a lo mejor ese mismo día o al día siguiente tener ya preparadas las traducciones a los diferentes idiomas de los diferentes países donde se quiera obtener la patente y haber acordado ya con los agentes de propiedad industrial de esos diferentes países con los que se vaya a trabajar, pues que hagan la presentación ese mismo día o al día siguiente de haber hecho la solicitud prioritaria española y eso supone pues que en todos esos países donde se haya presentado la solicitud pues se va a tramitar en paralelo la solicitud y por tanto que podamos llegar a tener no solo la patente española, sino la patente en Estados Unidos, en Alemania, en fin, en los países que se quiera prácticamente a la vez. Bueno, aunque el procedimiento se puede demorar en unas oficinas más tiempo, dependiendo de la carga de trabajo que haya en el sector técnico del que se trate, y en otras oficinas pues la concesión sea más rápida, ¿no? Pero esa es, si lo que se quiere es rapidez, pues eso es lo más rápido, ¿no? El ir país por país y presentar las solicitudes prácticamente a la vez. Lo que pasa es que eso no... a ver, el tener la patente rápidamente en realidad no sirve de mucho. Yo creo que lo importante es tener un informe de búsqueda internacional positivo lo antes posible, o un informe de búsqueda lo antes posible, que indique la novedad y la inventividad de la tecnología, porque con eso ya vamos a poder acercarnos a posibles interesados con el respaldo de ese estudio, ¿no? de ese valor de esa solicitud de patente. Además, si lo que queremos también es protección en diferentes países, la solicitud internacional permite tener lo que se llama una protección provisional en los diferentes países. Esa protección provisional consiste en que si alguien te copiara tu tecnología en uno de esos países donde tienes la protección provisional, tú en el momento en que se te concediera la patente puedes reclamar por una vía judicial acelerada, express, un procedimiento express en el que un juez va a calcular el daño emergente y el lucro cesante por el hecho de que esa persona te haya estado copiando. Bueno, perdón, no he dicho que a ese infractor o a esa persona que te está copiando le tienes que avisar primero por un medio fehaciente, es decir, por un burofax o un requerimiento notarial de que está copiando tecnología que está solicitada como patente y entonces que deje de utilizar esa tecnología. Pero si
después de esa comunicación fehaciente, el infractor, el que está copiando, sigue con sus actos de copia. Como digo, cuando se conceda la patente en ese país, hay un procedimiento judicial acelerado para que se condene a ese infractor a pagarte los daños y perjuicios por haber estado copiando la tecnología durante el tiempo desde que se le notificó hasta que se concede la patente. Eso es lo que se llama la protección provisional, y esa protección provisional para los solicitantes PCT se obtiene en los diferentes países en que queramos, depositando en cada país una traducción, pero no de toda la patente, sino de las reivindicaciones de la solicitud internacional. O sea que si queremos protección provisional en Japón, pues habría que presentar una traducción de las reivindicaciones al japonés en la oficina japonesa, haciendo mención a la solicitud internacional, y entonces ya tendríamos esa protección provisional en Japón hasta que se conceda la patente en Japón. No sé, bueno, esto puede ser un poco intrincado, pero lo que pretendía razonar es que el tener una patente muy rápido, yo creo que nunca compensa. O sea que es mejor ir aplazando los costes de traducción y concesión para poder ir pulsando el grado de interés que la tecnología puede tener en el mercado, y ir encontrando posibles licenciatarios de la patente, o ir viendo cómo constituir una spin-off simultáneamente con la tramitación internacional de las patentes para que después sea esa empresa la que explote la tecnología, ¿no? En fin, no sé si lo he liado más, pero eran reflexiones al hilo de la pregunta de Meritxell. Sí, dice que... Veo que hay alguna más. Dice Sí. que no parece que compense mucho, que muchas gracias. No, en chat no sé si en preguntas y respuestas. Mari Nieves dice que la solicitud inicial de los 500 euros permite la protección provisional. Sí, entiendo la solicitud inicial, entiendo que se refiere a la solicitud prioritaria española, ¿no? Por la cual si pagas 100, me parece que son 120 euros de solicitud, más estos 500 euros adicionales de... No, perdón, me estoy equivocando. Sí, son unos 500 y pico euros de presentación de la solicitud. Efectivamente, con estos 500 y pico euros de la solicitud inicial, ya se tienen en España derecho a la protección provisional. O sea que a partir de ese momento en que se ha presentado la solicitud nacional de patente nacional española, pues si alguien copiara esa tecnología y empezara a importar productos que la incorporen, o empezar a utilizar ese método de obtención, o empezar a almacenar productos con esa tecnología, o incluso a ofrecer esa tecnología a posibles compradores, todos esos son actos de infracción que, cuando se conceda la patente española, como he dicho, un juez, por un procedimiento express, claro, hay que requerirle al juez para que así lo haga, pues va a calcular el daño emergente, el lucro cesante, por el hecho de que esa persona física o jurídica haya estado copiándola, esa tecnología, utilizándola, y se indemnizará por esa cantidad al solicitante de la patente, que ya se ha convertido en titular de la patente en el momento de la concesión. O sea que la respuesta rápida a la pregunta de María Nieves es sí, la solicitud inicial de los 500 euros permite la protección provisional, o incluye la protección provisional en España. Bien, creo que no tengo manos levantadas. Creo que no. María Nieves te da las gracias, Mariano.
No tengo más preguntas en el chat tampoco y preguntas y respuestas creo que tampoco. Si os parece, entonces finalizamos hoy la píldora aquí. Si necesitáis hacer alguna pregunta que se os ocurra también después, se la podemos hacer a Mariano después vía mi correo, que ya lo conocéis todos también. Y nada más, solo darle las gracias a Mariano por su ciencia, su experiencia y su tiempo hoy con nosotros y a todos también por vuestra asistencia. Y nada más, que paséis buena tarde y cuidaos mucho. Gracias, Mariano. Gracias, Alicia. He visto que había alguien que preguntaba por ahí si se enviará el archivo por correo. Sí, sí, claro, como siempre, cuando se os enviará hoy la encuesta y os adjuntamos la presentación de Mariano, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todos por la atención. A ti, Adiós. buena tarde. Buen día. Adiós, hasta ahora.